Bienvenidos a la sesión número 14 de información catastral. Muchas gracias por asistir a todos los presentes, a los ponentes, los presenciales, los virtuales, todos bienvenidos. Esta sesión tiene 5 presentaciones y, bueno, como sabéis, hay 15 minutos para cada una de ellas. Después de cada presentación daremos unos minutillos para algunas preguntas y así cerramos los bloques. La primera presentación corre a cargo de Sonia Enríquez Sac. Es licenciada en Geografía y realiza su actividad profesional en el municipio de Santa María de Feira, en la Unidad de Información Geográfica. Y nos va a presentar, lo voy a decir en español porque no me atrevo en portugués, integración e interacción de información catastral en la gestión municipal. Muchas gracias. Boa tarde a todos os presentes. Vou fazer a minha apresentação em português e a minha apresentação incide sobre a integração e interação de informação cadastral na gestão municipal aplicada ao município de Santa Maria da Feira. Ora bem, o nosso município, como acontece no território na região norte de Portugal, não temos cadastro nem oficial nem homologado. Mas desde muito cedo o nosso município viu a necessidade de começar a fazer esta recolha de dados, de ter esta informação cadastral para fazer a gestão do seu território. Desta forma, desde cedo, nós começamos, através de várias fontes cadastrais, a fazer essa recolha e também a perceber o sítio que era necessário para fazer esta recolha. É necessário seguir vários trâmites, temos vários workflows para fazer estes procedimentos e, tendo em conta que já fazemos este trabalho há cerca de 25 anos, já conseguimos ter uma perspectiva de como tem sido este procedimento. Nós, ao longo dos últimos 25 anos, temos assistido a uma evolução sistemática na nossa recolha de informação cadastral. Ora bem, antes dos anos 2000, esta informação já era apresentada nos nossos serviços, mas era uma informação que não era tratada, era apenas arquivada. Não tínhamos como fazer o tratamento desses dados até então. Então, já que nos era apresentado, nós apenas fazíamos o arquivo. Contudo, nos anos 2000 foi implementado, foi criado, o Sistema Municipal de Informação Geográfica. E aí tivemos uma revolução, ou seja, passamos de ter toda essa informação em papel e passamos a ter essa informação em digital. E começamos também a fazer toda a recolha dos dados entregues a partir desta data, começaram a ser também em digital. Contudo, neste contexto, passamos a ter toda a informação em digital, tanto do cadastro histórico, como também do património municipal de bens imóveis. Em 2007, é implementado no nosso município o Sistema de Gestão Urbanística, o NOTEAR. O que é que vai fazer? Vai revolucionar por completo a parte da informação em digital. Deixamos de lado a informação em papel, não temos mais, e passamos a ter toda a informação em digital e também de forma sistemática. Ou seja, entram no nosso município todos os processos através de processos urbanísticos, que são sempre tratados de uma forma sistemática por filas de trabalho. E neste contexto nós temos a inserção dos dados de cadastro de proprietários através dos processos urbanísticos, ou seja, sempre que o município vem ao nosso concelho e faz um requerimento, de qualquer forma que seja, é criada uma tarefa em que os dados a nível cadastral vão para uma fila de cadastro e são tratados pelo técnico. Temos também, a partir deste momento, a inserção de todos os destaques de parcela, ou seja, é quando uma pessoa quer fazer um destacamento de um terreno e é feito de uma forma independente das parcelas de cadastro. É também criado outros polígonos, onde nós inserimos na nossa base de dados o pedido de destaque. Posteriormente, a pessoa, nós passamos a informação de pedido de destaque, passamos a certidão de destaque e mais tarde, quando a pessoa tem um novo artigo se criado, se houver esse destacamento, tem que inscrever para atualizarmos a nossa base de dados. Temos também
A partir de... Não sei. Tiene que salir lo mismo posible. Está difícil. Peço desculpa até aos colegas que estão a assistir à apresentação de forma virtual para o mesmo problema técnico, mas creio que já está resolvido. Ora bem, o que eu estava a falar em relação à recolha de informação de forma sistemática, para além de fazermos a recolha dos dados de cadastro dos proprietários e dos destaques de parcela, também passamos a fazer a recolha das cedências ao domínio público e privado. Da mesma forma que nós temos acesso a todos os processos urbanísticos que dão entrada na Câmara, também temos ao financiamento, e daí nós também fazermos o mapeamento das áreas que foram cedidas ao domínio público e privado, nestes casos. Mas em 2008, logo no ano seguinte, foi também implementado no nosso município a Plataforma de Informação Geográfica, o Mirante, que veio completar a parte da informação sistemática, só que agora temos também a informação partilhada para todos os nossos players, de forma interna, mas também na parte geográfica. Conseguem ver todo o trabalho feito no sistema de informação geográfica. O que é que nós fazemos nesta fase do projeto? Fazemos uma recolha mais complexa dos dados. Até então, o que nós estávamos a fazer era a recolha de cadastro dos proprietários. Tendo em conta que agora tínhamos uma maior possibilidade de inserção de dados, começamos também a inserir o polígono, inserimos também os proprietários, com proprietários também, o caso, se existissem. Passamos também a inserir os dados referentes às finanças e à conservatória, ou seja, o número matricial e também a descrição da conservatória. Passamos também a fazer o registro dos compromissos e transações cadastrais. Ora bem, as transações cadastrais, sabemos que são os terrenos que foram de alguma forma tratados e adquiridos
relacionados com o município. Mas numa primeira fase, antes de ser feita uma transação, existe sempre um compromisso. É um procedimento, por norma, temporário, que às vezes podem até levar a uma transação, mas que foi feito efetivamente. Então nós mantemos sempre também esse registro. Sabemos que pode ter sido um acordo feito por palavra ou mesmo um pequeno documento, mas temos também toda essa informação cadastrada sobre a área que seria proveniente desse compromisso. Também temos o registro de todas as expropriações feitas no nosso território. Foi feito um trabalho de consulta de todos os decretos de lei, de ver todas as expropriações, e neste momento temos toda essa informação também cadastrada. E também temos, de momento, e tivemos também nesse momento, o registro de todo o cadastro florestal. Agora, mais recentemente, em 2021, com a implementação do balcão único do prédio, o Booking, tivemos uma maior notificação também da recolha de informação, sobretudo dos prédios rústicos. Ora bem, toda a informação que nós fazemos a nível de recolha cadastral envolve tanto os artigos urbanos como artigos rústicos. Agora, com o Booking, tivemos essa notificação dos prédios rústicos. Mas esta informação também, para além de nós a termos, sempre sistematizada na nossa plataforma, é também partilhada a nível nacional, uma vez que essa informação é toda feita numa plataforma nacional. Onde também, quando nós fazemos essa demarcação na plataforma, é emitido um documento, mas eu irei explicar um bocadinho mais à frente como é feito. Ora bem, neste contexto, tendo em conta todo o processo necessário para fazer a recolha de informação cadastral, conseguimos atribuir um ciclo de vida a este procedimento. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo na construção de uma via. Este procedimento tem 6 fases. Na primeira fase é necessário fazer o projeto da via. Nós, com a ajuda dos nossos projetistas, é feita sobre o órgão a demarcação da área que será necessária fazer a estrutura. De seguida, para nós, o que é que nós implementamos? Temos que fazer o levantamento da informação cadastral, ou seja, identificar todas essas propriedades e, nomeadamente, os seus proprietários. Tendo em conta que já fazemos a recolha cadastral há algum tempo, podemos ter acesso a essa informação, a alguns dados, e é mais fácil o contacto, ou então temos mesmo que fazer uma investigação e conseguir encontrar esses proprietários. Depois, o que é feito é ver as parcelas que são necessárias e as parcelas em que está a passar essa via e falar com os proprietários e fazer os compromissos. Ou seja, começar a fazer o planeamento para adquirir as parcelas, as áreas necessárias para a implementação da via. Após o acordo entre ambas as partes, é feita então a transação e fica então uma nova delimitação do cadastro. Ou seja, já não é as parcelas de cadastro, passa uma parte das propriedades dos proprietários, ficam sem a parte que foi cedida e ficamos com a nova delimitação das áreas de domínio público. Ora bem, para a inserção destes dados na nossa plataforma, como eu referi anteriormente, nós fazemos esta inserção na nossa plataforma geográfica, que é o Mirante, que tem também a interligação, como eu disse, ao noticiário. Ora bem, o que é que nós temos aqui? No Mirante, como podem ver, é uma plataforma onde temos todos os fluxos de tarefas, está interligado com o noticiário, temos a informação de todas as informações que é possível consultar, temos também a tabela de ferramentas a utilizar e também temos os vários procedimentos que são possíveis realizar. Ora bem, estes trâmites da informação é feito através de workflows. E estes workflows são feitos de uma forma automática. Como eu disse há pouco, quando os processos dão entrada na Câmara, é feita uma pré-análise por um técnico. E consoante essa pré-análise feita,
são atribuídas determinadas tarefas. Essas determinadas tarefas depois, mais tarde, são também, de alguma forma, feita uma informação pelos técnicos que as fizeram. E, consoante essa informação feita, pode ou não seguir outros trâmites. É como se fosse uma árvore. A nível cadastral, nós temos alguns workflows. Eles trabalham de uma forma independente, mas interligados. Nós temos o workflow do registro de cadastro, temos também o workflow do registro de compromissos e transações, o workflow do registro de destaques de parcela e os workflows de registro de cedência de domínio público e privado. Vamos dar um exemplo de como é que é feita a inserção destes dados no workflow do registro de cadastro. Ora bem, numa primeira fase é feita a localização do prédio que está a ser tratado. Depois da localização é feita a delimitação do prédio. Após termos esta parte da georreferenciação completa, vamos passar para a fase dos dados complementares. Ora bem, e nesta fase, nós conseguimos ver nesta imagem que apresento aqui que é possível fazer a interligação entre os outros workflows. Como podem ver, temos também o campo dos compromissos, o campo das transações, o campo dos destaques. Mas existem aqui 4 campos que são fundamentais sempre serem preenchidos para a nossa análise. Porque também, como podem ver na imagem da esquerda, conseguimos sempre que selecionamos um polígono ter algumas informações de forma resumida. Temos sempre o caso prévio, temos sempre uma informação que é relativamente aos prédios rústicos. Okay. Temos também a matriz, identifica sempre também se é urbana ou se é rústica, e temos também a descrição da conservatória. Ora bem, o importante na nossa recolha de dados é que nós ficamos sempre com o histórico de todos os terrenos. Nós nunca eliminamos qualquer informação, o que tem sido fundamental para a nossa gestão urbanística. Por exemplo, neste caso dos proprietários, e que é muito recorrente, porque eles vão passando por alguma transação, ou mesmo doação, partilha, nós nunca eliminamos os antigos proprietários, mantemos sempre o histórico. Fazemos a inserção de novo, mas como conseguem ver aqui, mantemos sempre os dados dos antigos, o que permite ter sempre uma maior abrangência de dados. E o mesmo acontece também em relação aos artigos matriciais das finanças, que às vezes, por exemplo, no nosso caso, que nós tivemos união de freguesias, foi atribuído um novo artigo matricial, mas muitas entidades, mesmo os próprios municípios, não sabem dessa interligação de dados. Por exemplo, sabem muitas vezes qual é o seu artigo matricial antigo, mas nunca sabem qual foi o novo gerado. E nós, às vezes, quando nos é entregue os documentos, nós conseguimos, pelo histórico, dar essa informação. O mesmo também acontece ao registro predial, à descrição feita pela conservatória. Mesmo nos casos em que é feito o destaque, quando é feito um destaque de parcela, é também necessário fazer um novo registro predial da área destacada. E nós conseguimos também fazer esse histórico ao mencionar todas as descrições feitas já naquela área. E também, agora, relativamente aos prédios rústicos, conseguimos também fazer a inserção do processo implementado nessa plataforma, que é uma plataforma externa aos nossos serviços. E com isso, conseguimos, para além de fazer a identificação desse processo, conseguimos também anexar o documento gerado, porque, ao contrário do que acontece nos outros trâmites dos processos que dão entrada na Câmara, este procedimento é exterior, mas nós conseguimos colocar o documento emitido também na nossa base de documentação. É este documento aqui, é este. Ora bem, tendo em conta todo o procedimento que já é feito ao longo dos anos, já temos uma grande vantagem. Nos últimos anos, desde 2007, nós já temos cerca de 67 mil parcelas georreferenciadas. E com a implementação do BUPI, que ocorreu no nosso município há pouco mais de um ano, também já temos georreferenciadas 8 mil RGGs, 8 mil representações gráficas. Temos também georreferenciados e cadastrados todos os destaques de parcela, como os compromissos e as expropriações. E esta interoperabilidade de serviços tem permitido
uma informação sempre atualizada. Sabemos que pode haver algumas questões que, por questões mais burocráticas, nós não temos algumas informações, mas sempre os municípios trazem essas informações atualizadas e no momento em que eles trazem, nós fazemos essa atualização. Também temos tido um melhor conhecimento do território, tem isto facilitado muito a parte da gestão e também esta recolha não tem um custo assim significativo, porque são informações que já fazem parte dos processos que vêm urbanísticos, nós apenas aproveitamos. E, consequentemente, esta recolha de dados tem facilitado a operacionalização municipal com os municípios, com os proprietários dos terrenos e também com as entidades externas. Porquê? Nós temos verificado muito que, ao ter esta recolha de dados, conseguimos também facilitar muitas vezes procedimentos para os próprios proprietários, em caso, por exemplo, de expropriações que não sabem qual é a área do seu terreno que tinha sido expropriada. Por exemplo, também temos facilitado com entidades externas, a nível da PSP, às vezes mesmo das finanças e da conservatória, tem sido uma mais-valia e esperamos continuar neste sentido a crescer e também a ter uma maior abrangência. Muito obrigada a todos. Quiero hacer una pregunta muy breve. Esta herramienta es de gestión interna, pero ¿es accesible también a través de Internet para los usuarios? Não. No, es interna. É assim, a nossa plataforma sim tem uma parte para acesso aos municípios, mas a nível cadastral nós não temos essa informação disponível por causa da proteção de dados. Okay? É mesmo para a nível interno. Ok. Ok. Obrigada. Pasamos al siguiente ponente. Para logística, intentando que nos dé problemas, voy presentando a la siguiente ponente. Es Laura García de Marina García. Es ingeniera técnica en topografía, actualmente trabaja en la Dirección General de Catastro, haciendo desarrollos de tecnología de código abierto en el ámbito de la información geoespacial. Y a continuación nos va a presentar la ponencia que lleva por título Modelización y visualización 3D de los edificios de catastro por plantas, geometrías 3D de los inmuebles. Gracias. ¿Listo? Venga, perfecto. Bueno, buenas tardes. Vengo hoy a presentar en estas jornadas pues, el nuevo visualizador 3D de edificios de catastro. Haré un recorrido a través de cómo tenemos los datos ahora, qué es lo que hemos hecho, qué tecnologías hemos utilizado y qué es lo que hemos hecho para construir este visor. Además, enseñaremos un poco el manejo de la herramienta y haremos un repaso de las aplicaciones y extraeremos unas pequeñas conclusiones de qué es, cómo se puede utilizar esta información, qué usos puede tener. Lo primero que tenemos que saber es que desde el Catastro de España tenemos
para todo el territorio nacional la información de edificios por plantas a nivel de local, en un formato de intercambio que es propio de la Dirección General del Catastro, que es el formato de DXF. Este formato está compuesto de un DXF que contiene las geometrías con detalle a nivel de local por cada planta, como ya se ha dicho, y un ASCII que contiene la información alfanumérica, información tanto a nivel de edificio como a nivel de local. Toda esta información se distribuye a través de la sede electrónica del catastro en varios formatos. Uno de ellos es un documento PDF en el que aparece una página por planta. En este documento podemos ver en la parte de la izquierda un plano con la parte gráfica y en la parte derecha podemos ver la descripción de cada local en el alfanumérico. Otra forma de proporcionar el dato hasta ahora ha sido la representación en 3D en formato KML que es visible a través de Google Earth. Es un formato que ahora es estándar OGC desde 2008, pero la visualización solo se puede hacer a través de software propietario, a través de Google Earth. Entonces, hemos decidido desarrollar un nuevo visor 3D en el que utilizamos otro formato que ahora ya es estándar desde 2019, que es el GeoJSON. La ventaja de este formato es que es directamente legible por los navegadores web y además, al no estar basado en etiquetas, contiene puramente la información, es mucho más ligero. Abajo podemos ver una comparativa, ocupa como 3-4 veces menos. La comparación de la visualización, como vemos aquí, pues es bastante parecida, solo que nosotros utilizamos herramientas de código abierto y hacemos un desarrollo con medios propios. ¿Cómo se accede al visor? Pues este visor es accesible de momento a través de la sede electrónica del catastro. Cuando vamos al mapa podemos seleccionar cualquier parcela y nos aparece una cajita de información. En esa cajita de información, al lado de la información de la referencia catastral, aparece un botoncito de 3D y a través de ese enlace se puede acceder a la visualización del edificio. También, si nos fijamos en el enlace al que se accede, es un enlace súper sencillo en el que solo hay que meter como dato la delegación, el municipio y la referencia catastral del edificio. Las tecnologías que se han usado han sido WebGL, que es una API de renderizado de gráficos en 2 y 3D que utiliza el canvas de HTML y está basado en estándares de código abierto. Es una API de bajo nivel, por lo que es muy difícil, bueno, es bastante laborioso de programar en ella. Por tanto, hemos utilizado Three.js, que es una abstracción basada en WebGL, pero mucho más sencilla. Parece que tiene geometrías predefinidas, tiene cámaras, tiene luces, entonces es muchísimo más fácil de manejar. Lo primero que hay que hacer es montar una escena y meter las cosas dentro de ella. Entonces, en escena podemos meter geometrías, podemos meter luces, podemos meter una cámara que rota alrededor de la geometría, etc. Ese es el desarrollo que hemos hecho básicamente. También para el entorno, para la visualización del entorno en el que está el edificio, hemos utilizado servicios Inspire, que están basados en los estándares de OGC. Hemos utilizado tanto servicios de mapas teselados y no teselados como servicios de descarga y de coberturas. Los elementos de la escena, bueno, lo primero hay que poner una cámara para que se puedan ver los objetos. Esta cámara se define a través de 4 parámetros súper sencillos, que son el campo de visión, el ratio de aspecto y desde dónde hasta dónde se pretende renderizar. En la parte de he puesto un poco los controles que se utilizan, son los controles que aparecen por defecto en la librería. Y hay una versión para ratón y una versión táctil. Se puede acceder a través del menú de la derecha en el botoncito de la información. Lo siguiente que hay que hacer después de definir la cámara es colocar el edificio, que es lo principal, lo que queremos visualizar, de lo que queremos ver la información. Este edificio se compone de una geometría, que es la geometría que viene en el DXF,
y unos materiales que es una textura de color pura y dura en la que se aparece, bueno, tenemos una leyenda dentro del manual de usuario que está en la ventanita de información. Cada color es un uso diferente, ¿vale? Hay una leyenda a la que se puede acceder para verlo. Una vez metido el edificio, se puede seleccionar cualquier parte de él y se puede ver información. Si no se selecciona nada, lo primero que aparece es esa ventanita. La información general que se puede obtener del edificio es su referencia catastral, su dirección y una foto de fachada. Lo siguiente, si se selecciona, si se abre el desplegable de las plantas, se pueden seleccionar y deseleccionar las plantas que se considere oportuno. También se puede obtener información a nivel del local, tanto pulsando dentro del local como seleccionando si está disponible la localización a nivel de bloque, escalera, planta y puerta. Si se selecciona cualquier local, aparece, si lo vemos aquí, al lado de la planta un botoncito en el que se puede abrir un croquis de planta. El croquis de planta es esto, básicamente. Aparece el local que está seleccionado en color amarillo y el resto de los locales de la planta. Es para tener un poco una idea general de la ubicación del local dentro de su planta. Ese edificio se sitúa dentro de una escena. Esa escena es el entorno del edificio físicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dibujar? Un plano en el que se represente la cartografía base. Esta cartografía base se puede seleccionar en el primer menú y puede distinguirse entre PENOA, callejero y WMS del catastro. Los dos primeros son servicios del IGN que están teshelados y el último es el mapa de catastro que no tenemos teshelado, sacamos el mapa puro y duro. En cuanto a la información de los edificios, utilizamos nuestros propios servicios de descarga de direcciones y de edificios. Y al activar las direcciones se pueden ver ahí en la imagen unos globitos. Esos globitos son las ubicaciones de las direcciones. Si pinchamos dentro de cualquier dirección, lo que nos aparece es una ventanita emergente en la que podemos ver la foto de fachada si está disponible, la referencia catastral y la dirección. Pongo ahí un enlace en el que se puede ver que también es muy fácil de obtener, igual que el 3D del edificio, solo hay que poner delegación, municipio y referencia catastral. También tenemos el WFS de edificios, que es las volumetrías de los edificios, pero no tienen información por dentro, es la volumetría pura y dura. Lo que tiene de novedoso nuestro visualizador es que además al seleccionar cualquier edificio se puede acceder a él y ver la información por planta si está disponible. También podemos ver la altura de los edificios del entorno en la leyenda abajo a la derecha, si se activa esta opción. Y finalmente, un mapa de sombras a través de utilizando el servicio de coberturas del modelo digital del terreno del IGN. No he puesto el ejemplo del catastro, he cambiado porque en Madrid no hay mucho relieve, entonces esto es Cuenca. Se puede ver cómo las sombras se proyectan tanto para los edificios entre sí como en el terreno, entonces está muy bien para ver las horas del día en las que da la sombra. Para situar la luz en el lugar que corresponde, se ha utilizado la librería Shanghai, que también es de código abierto. Es muy sencillita de utilizar, se ponen unos datos de entrada y damos los datos de salida. Aquí explico un poco la parte técnica de cómo se calcula la posición del Sol en coordenadas X y Z, que son las que se utilizan en el RESO. Bueno, al activar esta opción, tenemos el mapa base, solo se puede seleccionar PENOA y además podemos seleccionar la fecha y la hora. Al seleccionar la fecha, aquí abajo podemos ver la hora de orto y ocaso para ese día y cambiaría automáticamente cuando se cambia la fecha. Y luego la hora es un slider, se puede deslizar y ver cómo cambia la posición del Sol a lo largo del día.
Las aplicaciones, pues tiene un montón de aplicaciones que nosotros vemos. La principal es que mejora la seguridad jurídica en la descripción de los inmuebles catastrales. Por definición, un inmueble se sitúa en el espacio, no podemos representar en dos dimensiones algo que es tridimensional. Esto ayuda a la descripción de la división horizontal de los inmuebles en el registro de la propiedad, ayuda a mejor referenciar cada local del edificio y lo principal que tenemos es que podemos empezar a pensar en la idea de una certificación descriptiva y gráfica basada en este modelo. También podemos mejorar la localización de las direcciones, no solo a nivel de calle y números, sino a nivel de bloque, escalera, planta y puerta. También es muy útil para describir los edificios por dentro, para los servicios de emergencias, policía, etc. A nivel de eficiencia energética, para los certificados de eficiencia energética, pues se ve mucho mejor la información a nivel del local que se quiere certificar. Y para el público en general, por supuesto, para conocer mejor con qué linda es un inmueble, si en algún momento se buscan otras opciones para poder estudiar un poco mejor cómo es la vivienda que se quiere comprar o lo que sea. Y en las conclusiones, bueno, con el uso de tecnologías y estándares de código abierto hemos podido implementar una herramienta bastante aparente en poco tiempo y con relativamente pocas líneas de código. Es importante remarcar que desde la Dirección General del Catastro contamos con los recursos y la capacidad para hacer este tipo de desarrollo sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de contrato. Además, mejoramos la experiencia del usuario en las relaciones con el catastro, que eso siempre es bueno, y se abren puertas a nuevas formas de proporcionar los datos. Como ya se ha dicho, una certificación descriptiva y gráfica, pueden proporcionarse las direcciones con más detalle, ya no solo a nivel de calle, sino en el espacio tridimensional. Y lo que se pretende a futuro también es crear un visor 3D para toda España, independientemente del visor cartográfico. Para eso quizás estamos estudiando la posibilidad de crear un servicio de 3D Tiles para edificios. Y finalmente, pues todos sabemos que la Dirección General de Catastro es el organismo competente para la generación del conjunto de datos ISPAI de edificios. Actualmente proporcionamos los datos para edificios, partes de edificios y otras construcciones. Ahora mismo tenemos más o menos el 70% de los edificios de España descritos a nivel de local por plantas. Esos ya son unos datos bastante buenos para poder empezar a pensar en incluir el building unit, la unidad constructiva. La sola disponibilidad de tal cantidad de información nos hace referente a nivel internacional. Ahora lo que queremos es poner a disposición un servicio lo más detallado posible en el menor tiempo posible. Esto sería una cosa que sería única en el mundo. Entonces, ese es nuestro camino. Finalmente, antes de terminar, me gustaría dar las gracias a nuestro equipo de la sede electrónica de Catastro, sobre todo a José Alonso Bermejo, que nos ha ayudado mucho en la parte de la integración de nuestro visor con la sede. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Habéis probado a integrar la información de la distribución interna de una planta y viviendas? No disponemos de ese tipo de datos y ya es que es una cosa que probablemente tendríamos que estudiar la legalidad de... En los edificios públicos Sí. Se está haciendo. Entonces, si quieres hacer alguna prueba, yo tengo bastantes edificios públicos a nivel interno, que además la administración de la educación pública llegará a facilitar el acceso. Para los edificios públicos, si el dato se quiere proporcionar, se podría estudiar, podríamos mirarlo. Si tienes ahí mi email probablemente, entonces podríamos hablar porque es fácil de integrar.
La información está publicada, como te he dicho, en MS y está... Pero totalmente no podemos hacerlo como servicio WMS. Tendríamos que tener algo vectorial. Bueno, bien. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Dos preguntas más rápidas, por favor, porque en primer lugar, agradecerte la presentación, ¿no? Como siempre, catastro muy por encima y muy cumpliendo las expectativas de los ciudadanos, la verdad que enhorabuena por el trabajo. Y yo, como vale de usted, pues mi pregunta es 3 en 1. Entonces, creo que la primera más o menos la gente está con él, que bueno, quiero hacer la pregunta concreta, si es una relación entre plantas y bien inmueble, el código de bien inmueble. La segunda sería si la altura es aproximada o habría utilizado un método como el LIDAR o algo para que la altura sea real. La tercera es si esa difusión tiene contemplado la fecha de actualización. Si tú consumes datos, vas a ver, por ejemplo, de tal fecha lo que ha cambiado y no tienes consumido. Vale, nada, muchas gracias. A ver si me acuerdo de todo a la hora de responder. En primer lugar, el tema de la relación entre la planta o el local con la referencia. Bueno, tenemos en el catastro, tenemos la referencia catastral y luego está el cargo de cada inmueble, que el inmueble se puede componer de varios locales. Estamos trabajando en esa asociación para la nueva certificación descriptiva y gráfica. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando. Todavía no lo tenemos ultimado, pero las pruebas que hemos estado haciendo con nuestros compañeros de informática es que tenemos una relación aproximadamente de coincidencia del 80% de locales, lo cual está muy avanzado. Pues es algo que tenemos muy avanzado y creemos que para el año que viene ya podemos tener algo. En segundo lugar, ya no me acuerdo, perdona. La altura, sí, vale, la altura, ahora mismo estamos estudiando a 3 metros. Es un 2,5D, en realidad no es un 3D. Tenemos otras prioridades, pero estamos estudiando la posibilidad de coger datos LIDAR para integrarlos dentro de... Sí, para hacer un cálculo de una altura un poco más realista. Pero no está entre nuestras prioridades porque tenemos una lista de cosas, bastantes cosas importantes que hacer primero. Pero sí, es algo que hemos pensado. Y la última, perdón. Si es una de consumo, si habéis tenido en cuenta o se puede tener en cuenta los cambios, ¿no? Pues si yo consumo hoy y luego saber qué ha cambiado en ese tiempo. La transformación de ese FXC a GeoJSON se hace al vuelo, con lo cual los datos siempre van a estar actualizados siempre y cuando se hayan actualizado dentro de la base de datos en principio. Si se proporciona algún dato, se hace automáticamente. Entonces debería ser la última actualización la que se hace ahora. Claro, pero hay veces que consumen los datos de verdad, ¿no? Y lo que quieres saber es qué ha cambiado desde la última. De momento no tenemos historia, pero puede contestar mi compañera. Pon el micro, por favor. No es el motivo de la visualización. Sería la escapa masiva, que se compensada en la escapa masiva de muchos átomos, por los números de CSS, igual información. Vale, muchas gracias. Uma pergunta rapidinha. Muy rápido, por favor. Sí. Onde de dados se vocês usam os dados de IN e o Information Model para carregar sus fuentes y se ponderando los datos y DNA? Sí. Ahora mismo estamos utilizando GeoJSON. Hemos optado por ese tipo de formato porque es muchísimo más ligero. El CityGML es un formato basado en etiquetas que ocupa muchísimo más y ahora mismo estamos priorizando el espacio que ocupa nuestra información. Sí, bueno, lo único que cambia es que dices que es un edificio y en realidad ya se presupone porque solo tenemos edificios. Es prácticamente igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Tiempo, porque nos estamos viendo un poquito de tiempo, la verdad es que son muy interesantes las ponencias. Bueno,
El siguiente ponente es Bruno Cuña. Es graduado en Geografía y Planificación Regional y actualmente desempeña funciones de jefe de la División Catastral en la Dirección Regional de Ordenación del Territorio. Y a continuación nos va a presentar la ponencia que tiene por título Subsistema Catastral de la Región Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a hablar en portugués. Gracias. A apresentação é sobre o subsistema regional de função cadastral da região autónoma da Madeira. Vou antes fazer uma pequena introdução sobre a região. Portanto, a região, o Arquipélago da Madeira constitui uma região autónoma da República Portuguesa, dotada do Estatuto Político Administrativo de órgãos de governo próprio, a Assembleia Legislativa da Madeira e o Governo Regional. Caracteriza-se por ter 4 ilhas, 2 delas habitadas, 2 desabitadas. A população de Funchal tem 104 mil habitantes. A região em todo tem 254 mil habitantes e uma densidade populacional de 317 habitantes por quilómetro. Está subdividida em 11 municípios: Funchal, Camarudo, Jagrada, Ponta do Sol, Calheta, Posto de Vinhos, São Vicente, Santana, Mexico, Santa Cruz e Porção. Quanto ao relevo, as ilhas são de origem vulcânica, todas elas. Na Madeira, a ilha assim, é profundamente irregular o relevo, onde predominam montanhas rochosas, vales encaixados e costas escarpadas. O clima é ameno, mas caracterizado pela variedade de microclimas, devido à exposição dos lençóis. A altitude mais elevada de 1152 metros é o Pico de Frio. E o Porto Santo, a segunda, abaixo, é essencialmente de relevo pouco acidentado e tem um clima semiárido, a cota mais elevada de 517 metros. As restantes ilhas, selvagens e desertas, são reservas naturais e têm altitudes máximas de 432 metros e 563 metros, respectivamente. Relativamente à ocupação do solo, de acordo com a COS de 2007, é essencialmente uma região dominada pelas florestas, meios naturais e semi-naturais. 14% são áreas agrícolas e agroflorestais e outros 13% estão consideradas nas áreas artificializadas, essencialmente na costa sul, ali ao longo do Funchal e concelhos limpos. As áreas populadas são zonas onde são específicas. Relativamente à questão do cadastro, vamos fazer aqui esta apresentação. 48% do território está sob o regime de cadastro biométrico da cartão acústica, portanto, só prédios rústicos e vistos, com entradas em vigor em 1983 e 1985, e, portanto, considera-se que é um cadastro desatualizado. Não houve até agora expansão da mancha cadastral para a zona oeste, e a atualização do cadastro que existe tem sido feita com base nas chamadas formações administrativas. Elas, por iniciativa sempre dos proprietários que submetem ao referendo das finanças. Portanto, não há cadastro biométrico para os urbanos. Nos últimos 2 anos têm sido implementadas alterações procedimentais na resolução dos processos de cadastro na RAM. A mais relevante foi a tramitação digital integral em publicação desenvolvida para o efeito das componentes documentais e geográficas em formato atualizado. Portanto, até cerca de um ano, nós trabalhávamos sempre sob um suporte analógico, um suporte físico. Desenhávamos um suporte físico. Conseguimos este ano acabar o ano passado a questão da virtualização
Estamos neste momento a trabalhar só sobre vetores e o processo tramita tudo dentro de um sistema informático digital. A introdução da componente tecnológica pela tecnologia de gestão documental e sistemas de informação geográfica permite reduzir o tempo médio da resolução do processo de cadastro. Todavia, a verdade é que não há interoperabilidade entre os sistemas prediais, matriciais e cadastrais e, por consequência, existe grande divergência entre a inscrição matricial e a inscrição predial, em especial nas zonas centrais. As zonas ali amarelo são aquelas mais problemáticas, são aquelas onde temos mais divergência entre os prédios que estão inscritos nas finanças e os prédios que estão inscritos no registro. Este problema é um problema que nós temos de resolver com esta proposta de projeto de lei, uma vez que ela vai, digamos, incluir a pré-existência de uma geometria candidata antes do negócio jurídico. O classificado é um sistema de registro e gestão da informação cadastral da região autónoma. Os objetivos essenciais: primeiro, transição digital dos procedimentos de identificação e alteração de informação cadastral. Segundo, identificação da estrutura fundiária e titularidade dos prédios rústicos primários indústria da região. Terceiro, muito importante, é a harmonização da informação para efeitos cadastrais, registrais e matriciais. Este sistema baseia-se num modelo de cadastro mais ágil, mais racional, menos oneroso, quer nas vertentes de aquisição, atualização e conservação, quer no acesso, gestão e exploração da informação cadastral. Assenta num novo enquadramento legal, que tem que ser desenvolvido, uma plataforma eletrónica colaborativa e um novo procedimento de representação da África georreferenciada desenvolvido por entidades autorizadas e técnicos habilitados, apoiados por balcões físicos de apoio e por um mecanismo de composição de interesses para a resolução de situações de conflitos entre os proprietários. O regramento legal terá que ser feito no novo decreto legislativo regional que irá criar o Sistema Regional de Informação Cadastral para a identificação dos prédios rústicos urbanos e mistos da região. Vai estabelecer também procedimentos de representação gráfica georreferenciada, a RGG, e a plataforma eletrónica de informação cadastral do CIRIC-REM. Adapta à região ao tomar a maneira do procedimento especial de registro do prédio rústico misto ou misto. Vamos também ter que regulamentar a questão das especificações técnicas para a elaboração da RGG, as regras de acerto de extremas e de configurações dos prédios e a configuração e procedimentos de atribuição do número de representação da África georreferenciada chamada RGG. Vai ser também feita uma portaria conjunta com os membros do Tribunal Regional com competência na matéria de cadastro de finanças, que vai ser a regime militar aplicável com procedimentos de RGG e a autorização para o exercício de atividades no âmbito do cadastro predial. Na plataforma digital, vai ser possível consultar a informação dos prédios inscritos a favor do utilizador devidamente identificado, inclusive a sua geometria, caso exista. Vai ser possível consultar as unidades de competência locais que vão ajudar o cidadão a inserir o seu processo. Vai ser possível consultar as entidades autorizadas e os técnicos habilitados para o exercício da atividade de cadastro predial no TAM. Vai ser possível efetuar o pedido de registro para o exercício de atividades no âmbito do cadastro predial. Vai ser possível submeter uma RGG para ser incluído no candidato de prédios rústicos, urbanos e mistos. Vai ser possível ingerir processos, submeter formulários de documentos, consultar anúncios digitais e consultar a carta cadastral da região autónoma da Madeira. O procedimento de representação da África georreferenciada inicializa-se quando o se registra na plataforma e preenche os dados pessoais e carrega os documentos comprovativos da sua titularidade. Pode também fazê-lo numa unidade de competência local, que irá esclarecer e apoiar o condutor.
Porque, por sua vez, contacta um técnico habilitado para submeter a RGG na plataforma. Terá que ser sempre um técnico habilitado para este trabalho. Agora, por sua vez, procede à apreciação da legitimidade da operação e valida ou não a proposta. Em caso de sobreposição de mecanismos confinantes, pode ser aplicado aqui um mecanismo de composição administrativa de interesses para resolver esses casos. Portanto, tudo bem, agora temos uma certidão da RGG que depois vai ser utilizada para proceder ao registro e, efetivamente, ao negócio, à conclusão do negócio jurídico ou da operação financeira. Começamos, portanto, a RGG seja validada, assume a natureza de traço predial e que se refere à sua área, configuração geométrica do prédio e a até aspectos de natureza cadastral, registral e matricial. Unidades de competência locais são os balcões físicos onde as pessoas se deslocam para iniciar o seu processo. As entidades a utilizar os técnicos habilitados são aquelas pessoas, as entidades que podem submeter uma geometria candidata e a composição do procedimento desses é um mecanismo de subida aos interessados a alcançarem um acordo relativamente a prédios sobrepostos. Adicionalmente, vamos ter aqui um mecanismo complementar para os casos onde não é possível a notificação postal durante o mecanismo de definição de interesses, que será a notificação por edição. No fundo, isto consiste numa notificação ou numa publicitação da operação num site oficial, na junta de freguesia e até mesmo no local com uma placa a dizer aqui está em curso uma operação de cadastro, quem quiser se pronunciar, se pronuncia. O modelo de Civicam basicamente será este, muito resumidamente, inicia-se com o registro do referente na plataforma ou no balcão de apoio. Se já existir na mancha cadastral uma geometria que possa ser utilizada e não haver alteração desta geometria, é feita logo uma edição de uma certidão da RGG e depois pode ser feito o registro. Não havendo essa geometria ou havendo uma alteração dessa geometria, terá que ser introduzida uma RGG, que depois fica dependendo de uma validação, pode haver não aqui um mecanismo de composição de interesses para resolver situações divergentes. Portanto, tudo bem, é criado um número de RGG, uma certidão de RGG e a comunicação para o registro perdido. Vai-se também criar aqui um mecanismo extraordinário de traço simplificado que visa a identificação da propriedade e o registro da titularidade de prédios não cadastrados. No fundo, é um incentivo para os proprietários de prédios em locais, em regiões onde não há cadastro e terão 3 anos para se deslocarem aos nossos serviços e eles próprios, por intermédio de uma instituição da RGG, podem beneficiar de uma isenção de taxas durante 3 anos de registro predial e do procedimento da RGG. A nossa fundação é para entrar em vigor em 2024, altura em que o Civicam passa a gerir todas as atualizações em função dos novos regimes jurídicos e operações urbanísticas. Operacionalização, portanto, teríamos aqui um centro de coordenação técnica, aqui a primeiro, no Funchal, e depois, em toda a volta, uma rede de balcões de apoio que funcionam os advogados e os notários que têm aqui instruir os processos para dentro do sistema. Benefícios e usos possíveis no Civicam, na justiça, na fiscalidade, no ordenamento protectório, na gestão fundiária, na floresta, no ambiente, são vários, eu não vou agora explicar todos, acho que é suficiente. Tem um processo tratorial, poderá estar certo que terá finalmente carregado um sonho nosso de mais de 20 anos, por realmente poder, portanto, esta coisa. Obrigada. ¿Hay alguna pregunta? Esse processo está
em metal, dúbio ou... Pode estar. Nós queremos agora avançar já pelos urbanos, portanto, o último instrumento não está a ser urbanos, mas não quer dizer que não seja inviável. Queremos avançar com um projeto nosso, independentemente do grupo. Se no futuro o grupo aceitar essa região para ir, nós também queremos integrá-lo. Muchas gracias. Continuamos con la cuarta ponencia. Y continuamos con la cuarta ponencia por parte de Luis Julián Santos Pérez. Es ingeniero técnico en topografía, ingeniero en cartografía y geodesia y actualmente trabaja en la Dirección General de Catastro, donde desarrolla proyectos relativos a la información cartográfica histórica. Y nos va a presentar la ponencia que lleva por título Gestión y servicio de descarga de la cartografía histórica catastral, proyecto institucional. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a presentar un proyecto en el que llevamos trabajando en catastro bastante tiempo y suele ocurrir en estas presentaciones que siempre se habla de futuro, pero en este caso está bastante avanzado y se puede decir que está funcionando. Entonces, un momentito. Bien. Una pincelada rápida para no ser demasiado insistente. Primero, unos antecedentes históricos de la cartografía, qué es lo que nos ha traído hasta la cartografía catastral actual. Y luego voy a hablar un poco de la cartografía histórica rústica, catastral rústica y urbana, porque tradicionalmente siempre han estado separadas las dos cartografías. Ahora ya presentamos y podemos ofertar de catastro una cartografía que hace un continuo absoluto a nivel nacional, pero siempre ha estado separada la rústica de la urbana. Luego, cómo hemos estructurado y codificado la información, que quizás ha sido lo más difícil del proyecto, y luego cómo se puede descargar esta información. Entonces, unos antecedentes históricos rápidos. Pues a nivel nacional, quizá el primer producto que podemos decir que es enteramente cartográfico y que cubría todo el territorio, la península ibérica, de hecho, sería el Atlas del Escorial, que lo realizó aparentemente Alonso de Santa Cruz, ha investigado mucho sobre él, bajo el reinado de Carlos V, y supone un antecedente cartográfico de cierta precisión para la época, porque recoge toda la red hidrográfica, como casi todas las cartografías, primero la red hidrográfica, la red de caminos y los principales núcleos de población. Se supone que se hicieron observaciones astronómicas para determinar algunos puntos y el resto se hacía calculando la distancia de unas poblaciones a otras por el tiempo de recorrido del medio de transporte de la época, que podrían ser carros, me imagino, y otro tipo de medio de transporte. Así se iban situando los núcleos de población. Bien. De ahí podemos saltar al siglo XVIII. Hasta esa época apenas había nada importante a nivel cartográfico que cubría todo el territorio, y el Atlas de Tomás López a finales del siglo XVIII es el producto cartográfico de la ilustración en España, ¿no? Era la base cartográfica del catastro de Ensenada y conjuntos provinciales con muy poca precisión en el tema geométrico, aunque sí que recogía muchísimas toponimias, redes hidrográficas, caminos, etcétera, ¿no? Se formó mediante trabajos de gabinete, principalmente compilados y mediante interrogatorios del catastro de Ensenada para los datos, digamos, que ahora llamamos alfanuméricos, ¿no? No tenía red geodésica y no tenía tampoco una uniformidad de escala para todo el territorio. Damos un salto cualitativo hasta llegar a un primer intento de catastro general, que sería el que se ha dado a llamar catastro por masa de cultivo. Normalmente antes apenas había una diferenciación de parcelas, sino que como el catastro rústico era el más importante y casi único en aquella época, interesaba conocer la riqueza agraria y se intentó hacer una cartografía por masa de cultivo, es decir, no se recogían las parcelas individuales, sino las masas del mismo cultivo, que podía ser que el mismo cultivo ocupara y tuviera diferentes parcelas de diferentes propietarios. Casi todo, como la historia de España, son saltos adelante y pasos hacia atrás, ¿no? Por una serie de causas. En este caso, se forma la red topográfica o la estructura topográfica lo realiza el Ejército, y la Comisión Estadística realiza el censo y la parte de catastro, ¿no? Tampoco tiene red geodésica y solamente el territorio rústico.
también ese intento que iba a cubrirse gran parte de nuestro territorio se ejecuta solo lo que está en verde. O sea, algunos municipios de la provincia de Madrid y también se hicieron algunos trabajos en Cataluña. Eso que era un proyecto grande también se quedó ahí. Avanzamos hacia adelante y ya tenemos un proyecto muy importante que es la topografía catastral de España entre 1860 y 1870, con la figura indispensable y muy importante de Francisco Coello, que se cumple el bicentenario. Hizo unas normas que han tenido vigencia, incluso hoy en día gran parte de la actividad catastral se basa en sus propuestas históricas. Hizo el reglamento de operaciones topográficas y se incluyó en la ley de medición del territorio de 1859. Por primera vez la unidad básica es el municipio y tiene una doble finalidad, que es la cartografía, que es deslindar todas las parcelas y los límites municipales, y por un lado la catastral con fines fiscales, ¿no? ¿Cuál es el producto fundamental de este catastro? Las hojas kilométricas. Propuso hacer hojas de 1 kilómetro por 1 kilómetro de todo el territorio, a escala 1/2000 toda la parte rústica, todo el territorio rústico, y en los cascos urbanos entraba a escala 1/500, ¿no? ¿Cuál era el problema de esto? Que era un proyecto ingente, absolutamente desmesurado para la época. Si eran de 1 kilómetro cuadrado las hojas, son unas 500, 600.000. Entonces, hacer en aquella época 600.000 hojas con todo detalle y sobre todo de la inmensa cantidad, la inmensa mayoría de nuestro territorio que está vacío, o que tiene como mucho bosque, o que tiene, imaginemos, las parcelas que puedan existir en toda Extremadura, inmensas, no tiene sentido hacerlas en 2000 con todo detalle. Pues igual que el producto anterior, este va hacia adelante y se realizan las que están completas en rojo oscuro y en rosa las que se empezaron y quedaron incompletas, alrededor de unas 6.000 hojas, de las 600.000, ¿no? Este producto lo tiene el IGN disponible en forma de mosaico referenciado con las cédulas catastrales de las parcelas. Bien, aquí una breve mención a Francisco Coello con su ley de medición del territorio, que permite abordar las hojas kilométricas y la propia magnitud del proyecto. Como pongo ahí, había que elaborar unas 500.000, lo hizo inviable. ¿Qué propone entonces Coello en ese momento? Lo que propone es hacer un avance catastral. Dice, no podemos abordar esto con este detalle, nos tenemos que dar más prisa, entonces vamos a hacer un avance. ¿En qué consiste el avance? Ahora vuelvo un poco hacia atrás. Bien, el avance catastral consiste en realizar una cartografía con el máximo detalle que se podía abordar en la época, que era en minutas a 1/25.000, que tenemos en la izquierda, con absolutamente toda la información, hidrografía, caminos, núcleos de población, etcétera, polígonos y toponimia. Esa tenía una doble finalidad. Por un lado, como a escala 1/25.000, por reducción, hacer el 1/50.000 que hizo el Instituto Geográfico de aquella época, que para eso lo fundó Giovanni de Ibero, y por otro lado, obtener de ahí los contornos de los polígonos, se obtenían los contornos de los polígonos, lo vemos a la derecha, para hacer el propio avance catastral. Es decir, cada polígono tenía un producto cartográfico que es este de la derecha. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que mientras ahí teníamos alta precisión topográfica para la época, cuando ampliábamos, sacábamos un polígono, ahí se perdía la precisión, y era un croquis. Incluso la forma externa del polígono, que yo creo que se podía haber hecho con un pantógrafo mecánico de la época, ahí se perdió la precisión y tenemos una forma aproximada. Se conserva la toponimia, se conserva el camino, se conserva la red hidrográfica, y los croquizadores, que son estos señores que andando recorrían cada polígono, iban metiendo absolutamente todas las parcelas dentro del polígono y no les sobraba ni les faltaba ninguna. Eso creo que es un mérito enorme. Tampoco tenían vistas aéreas o fotografías aéreas, no tenían un cerro donde subirse. Recorriendo un polígono esto que podía tener 2 por 3 kilómetros perfectamente, eran capaces de encajar todas las parcelas. Entonces eso hizo que, por lo menos, tuviéramos un catastro no geométrico, pero sí que conociéramos al 90% las parcelas existentes en una determinada zona. Vuelvo un poquito para atrás, que nos hemos quedado aquí, en la cartografía histórica rústica, primero, ¿no? Entonces, nosotros en la Dirección General del Catastro tenemos un gran patrimonio de cartografía histórica catastral. ¿Qué quiere decir histórica? Pues es aquella que consideramos que no está vigente y que no se actualiza y que no está disponible en la sede electrónica para consulta de los ciudadanos. ¿Qué periodo abarca? Pues, digamos, desde la primera hasta la 9ª década del siglo XX, ¿no? Hasta los años 90 aproximadamente. Y tiene una gran validez como para investigar la evolución del territorio y de la propiedad. Se puede descargar de forma libre y gratuita en la SEC
Un gran porcentaje está ya digitalizado y se marca dentro de la iniciativa INSPIRE, y en muchos casos existe, junto a esa información cartográfica, una información alfanumérica asociada que luego comento en detalle. Bueno, si avanzamos, los productos existentes se pueden descargar en fichero en un formato PDF y tenemos un inventario muy detallado que también se puede descargar para que cada uno que quiera buscar algo sepa dónde está y qué es lo que existe, ¿no? Los productos son estos que aparecen aquí y los vamos a ver rápidamente uno por uno. Ya he comentado el avance catastral, situarlo cronológicamente entre 1900 y 1920. Para descargarlos, la codificación se hace de avance catastral, código de municipio y polígono. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dar un salto cualitativo y cronológico. Nos vamos a los años 30-60. Se ve que ese avance catastral vale para un determinado momento histórico, pero ahora hay una evolución de los medios topográficos, de los métodos topográficos y de los aparatos, y entonces también por municipios se hace un levantamiento con la más alta precisión de la época, con teodolitos para hacer las poligonales, las triangulaciones y las poligonales, y con radiación con brújula para ir rellenando, ir levantando cada una de las parcelas. Aquí vemos un ejemplo a la izquierda, este es el municipio de El Escorial, vemos el monasterio y vemos que el casco urbano se contornea pero no se entra, porque como he dicho antes, el catastro hasta los años 70 era solo rústico, solo se usaba rústica. Aquí vemos un detalle a la derecha que se ven los vértices de la poligonal y las parcelas que se han radiado con precisión de brújula, y quiere decir con bastante precisión. De hecho, gran parte de este catastro que se hizo en topográfico parcelario es el que estamos viendo ahora en nuestro catastro de Rusia. ¿De acuerdo? Ha variado poco y la precisión era más que aceptable. ¿Qué otros productos históricos tenemos? Las fotografías aerorepintadas. El vuelo americano, los dos vuelos americanos hacen que por fin tengamos un punto de vista puesto en el cielo y podamos ver grandes zonas de terreno. Evidentemente no tiene precisión, porque adolece de los tres defectos de las fotos aéreas, no ortofotos, fotos, la inclinación del eje, la proyección cónica, el relieve del terreno. Pero bueno, nos servía para tener una visión con esas fotos. Se iba al campo, se repintaban y era un catastro bastante aceptable para la época. Otro producto que también tenemos disponible es la concentración parcelaria en las zonas que se hicieran. El catastro sobre ortofoto, ya en los años, a partir del 85, se hicieron ortofotos a 5000 con 1 metro de resolución y una precisión muy alta para poder volcar sobre esa base geométrica buena todo el catastro que teníamos. Perfecto. Y luego, los planos catastrales, que ya es una evolución de la propiedad en los años 90. Bien, lo que os decía, perdón, de los documentos alfanuméricos para el avance catastral y el topográfico parcelario son dos. Digamos, sería la parte alfanumérica del catastro actual, que son las hojas de características y la relación de propietarios. Cada producto del avance catastral y del topográfico parcelario tenían una información asociada que conformaban el catastro a modo de base de datos. Hay una hoja de características por polígono. Los registros son las parcelas numeradas y los campos son el número de parcela, el nombre del paraje, la toponimia, el propietario, el cultivo y el aprovechamiento y la superficie. Eso conformaba, digamos, la base de datos de aquella época. Y también teníamos una relación de propietarios, también por polígonos. Todos los propietarios de un polígono, por orden alfabético, qué propiedades tenía cada uno. También se puede descargar. Esto es importante. El catastro hoy en día no certifica una equivalencia entre productos cartográficos. Digamos que no podemos emitir un certificado en relación a esa documentación de carácter histórico. O sea, no podemos decir que la parcela 26 de la izquierda del polígono X coincida o sea la de hoy en día, la 24 del polígono 17. El catastro no se hace cargo de eso. ¿De acuerdo? No se pueden emitir certificados. Eso vendría de un estudio que hace el propio interesado. Bien. Existe un inventario, ahí pongo la dirección en la que se puede descargar el inventario con todo detalle de qué es lo que existe en cada una de las gerencias, en cada una de las provincias, si está digitalizado o no, y si no lo está, si está en la gerencia propia del catastro o en el archivo histórico provincial, que también hay productos ahí. En urbana, ¿qué se hace en urbana? Empieza en los años 60 la cartografía urbana. Fijaros, el Ministerio de Hacienda, del Servicio para la Gestión Urbana, ya hace cartografías normalmente a 1000 por fotogrametría de los núcleos urbanos principales. Lo hace el Ministerio de Hacienda y en las grandes ciudades lo suelen hacer los ayuntamientos. Hay un paso adelante cuando ya se crea el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el año 85, creo que fue, 84,
sigue haciendo cartografía 1000 por metros fotogramétricos, que en buena parte es la que actualmente tenemos. Si la calidad era suficiente, se digitalizó, y si no, se volvió a hacer nueva cartografía. En caso de Urbana, que se hizo cartografía aproximadamente un 40% nueva cartografía. Pues, ¿cómo se estructura? Voy directamente aquí. Un segundo, sí. Arriba a la izquierda, el primer nivel es por el municipio, que es el código catastral de 6 dígitos con su nombre oficial, rústica y urbana. Por ahora solo estamos trabajando en la urbana, la rústica, la urbana vendrá después. Luego todos los productos existentes que aparecen ahí en el tercer nivel, que es el producto cartográfico. El cuarto nivel, el comprimido, alfanumérica y cartografía, toda la información, y se puede descargar toda la cartografía o toda la alfanumérica en un determinado municipio de un solo golpe mediante ese fichero comprimido. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la codificación. Es muy importante, en cada municipio hay un distribuidor que nos puede mostrar dónde está cada polígono ubicado en la realidad hoy en día. El siguiente paso será abordar esto para productos referenciales, poner todo lo que tenemos que referenciar. ¿De acuerdo? Bueno, como vamos un poco más de tiempo, se puede descargar de aquí, en la sede electrónica, con un acceso, cartografía histórica, y ahí se pueden descargar todos los productos mediante un comprimido. Y después de proyectos de rústica abordaremos la urbana. Muchas gracias. Me parece súper interesante, muy curioso. Y de todos los productos de información histórica que tenéis, ya se puede descargar, ¿tenéis algún indicador de qué conjunto de información es la más demandada por los usuarios? Pues la verdad es que no es fácil definir eso, porque tenemos poca información concreta, pero desde luego quizá la época que más se pide es catastro topológico parcelario, por años de los años 40 a los años 60 aproximadamente, porque la masa catastral tiene poca precisión, y lo que tiene precisión y nos indica la historia de una parcela hacia atrás, que por la crisis curiosamente ha habido mucha investigación en ese aspecto, ¿no? Encontrar la parcela del abuelo. Claro. Se encuentra y se ubica en la realidad donde está hoy en día, y es fácil de encontrar así. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo no quería hacer una pregunta, yo solamente quería dar por dar las gracias a la activista y también la histórica, porque es de gran utilidad sobre todo para proyectos y historias que surgen, surgen las zonas agrícolas y vinos, etc. Simplemente manifestarlo públicamente porque esa cosa sí que existe. Muchas gracias. Se agradece porque cuesta trabajo. Se pone mucho empeño. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ya al último ponente. Pues el último ponente de la sesión es Serafín Ojeda Casares, doctor en geografía y actualmente trabaja en la empresa Itexa Geodata, desde donde están realizando unos trabajos para el IECA, orientados en la aplicación de TIS. Concretamente nos va a explicar la ponencia que lleva por título Cuantificación de viviendas a partir de fuentes administrativas, catastro y la base de datos longitudinal de Andalucía. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo también le hubiera dado las gracias a los compañeros de la Dirección General del Catastro por la labor que hacen y que a nosotros nos permite pues utilizar esta información para, bueno, en nuestro caso, realizar determinadas actividades de carácter estadístico que nos permiten pues conocer el territorio de alguna zona, ¿no? Entonces, como ya ha dicho Alicia, yo estoy aquí para explicar un trabajo que desde INDEX, sobre todo del Instituto de Estadística y Cartografía,
de Andalucía realizamos, están aquí los nombres de los compañeros que estamos implicados en este proyecto, y que busca el utilizar, en este caso, un registro administrativo como es el catastro para identificar todo lo que es el espacio construido, en este caso en Andalucía, y vamos a centrarnos en el día de hoy en explicar cómo nosotros, a través de la información que genera el catastro, podemos identificar las viviendas como unidad física que tiene una finalidad muy concreta, que es la de servir para la residencia de las personas. ¿De acuerdo? Bien, no creo que no hace falta que explicar muy bien, con mucho detalle, las características del catastro, que es un registro administrativo, que tiene una finalidad fiscal, contiene todas las propiedades que nos mueven en urbana y en rústica, cuenta, y esto es lo que a nosotros nos interesa mucho, con una gran precisión geométrica y alfanumérica, y como he adelantado, una fuente muy completa para obtener datos estadísticos y territoriales, conocer el patrón territorial de la ocupación de la vivienda. El IECA lleva aproximadamente 3 años, quizá un poco más, pues realizando este proyecto para integrar la información catastral en la malla estadística con cerca de 250 metros, que es la malla con la que trabajamos nosotros como unidad de referencia para la difusión y para el análisis de la información, que puede ser de población o en este caso de espacio construido, y en este caso más concretamente de la vivienda. Bien, decir esto, y que nosotros estamos buscando fundamentalmente estudiar los patrones territoriales de estos elementos que son pues esto es lo que he comentado, y en la presentación pues vamos a explicar cómo, a partir de la información que prepara, elabora y difunde el catastro, podemos identificar estos datos. Hay que tener en cuenta algo que creo que aquí en el foro no hace falta explicarlo con mucho detalle, como decía antes, que la información catastral en España se organiza en 3 niveles: la parcela, los inmuebles y las construcciones, que son las diferentes partes que hay dentro de cada inmueble. Y nos centramos en la parte del uso y del destino. Cada inmueble tiene un uso principal y sus construcciones pueden tener diferentes destinos. No un uso de un inmueble es el único que puede haber en ese inmueble. Puede haber más de uno, y esto lo podemos consultar, lo podemos buscar en la hoja 14, que es donde están las construcciones. Ahora veremos un poco esos detalles. Este sería un ejemplo gráfico donde observamos el dibujo de un solo bien inmueble que tiene un uso principal agrario, pero que dentro de este bien inmueble hay distintas construcciones con destinos diferentes. Hay 2 construcciones con destino ganadero, otra construcción que es un silo, otra que es un almacén y otra que es una vivienda. Y aquí nos interesa tener esto en cuenta. Si nosotros trabajáramos solamente con la unidad de inmueble, nosotros no podríamos, porque la unidad de inmueble en este caso está diciendo que hay un uso agrario, entonces no podríamos estar diciendo o no podríamos estar identificando y encontrando la vivienda que hay dentro del bien. Este sería ya un ejemplo real. Hay una parcela, que es la que está dibujada con el color azul, y hay una serie de construcciones dentro de esta parcela. En la ficha se nos dice que el uso principal de esa parcela es el industrial, pero que tiene 10.000 metros cuadrados. Y cuando desglosamos, vemos que las construcciones aparecen 6 construcciones, 3 de ellas son con destino industrial, 2 oficinas, y hay una construcción residencial con 157 metros cuadrados. ¿Vale? Esto es la estructura que tiene fundamentalmente el catastro. Aquí estaría la información de la hoja 15 y aquí la de la hoja 14. Entonces, con esta estructura es con la que trabajamos nosotros para intentar buscar e identificar lo que son cada una de las viviendas que hay en el territorio de Andalucía. Bien, a tener en cuenta, la vivienda como unidad física no aparece en el catastro. Aparecen bienes inmuebles con uso principal residencial o construcciones con destino residencial, pero no aparece la unidad
física de vivienda, porque las cosas al catastro tampoco inicialmente le interesa. El catastro lo que necesita es saber qué bienes inmuebles hay en el territorio, qué características tienen esos bienes inmuebles, quiénes son sus propietarios, y a partir de ahí decirle a cada propietario cuál es la valoración catastral de su inmueble y su obligación física. Y como se dice en el segundo punto, la perspectiva del catastro se centra en los bienes inmuebles. Esto significa que en ocasiones varias viviendas, es otro tema a tener en cuenta, varias viviendas en un inmueble con un único propietario, bajo una propiedad vertical, o sea, no horizontal, es una única vivienda para el catastro, cuando en verdad pueden ser 6, 7 o 10 viviendas. Ahora veremos algún ejemplo. Bien, partiendo de estas premisas, vamos a ver un poco someramente cómo es el procedimiento que hemos utilizado nosotros para identificar las viviendas en cada parte. Bueno, hemos tenido que ir avanzando un poco, dando vueltas a los procesos para llegar al que para nosotros es el ideal en nuestro análisis. Entonces, estuvimos con una serie de opciones. La primera sería la más básica, que diríamos, bueno, pues el número de viviendas es igual al número de inmuebles con uso principal residencial. Detectamos que hay, ya hemos visto un ejemplo, en el que algunas viviendas no aparecerían siguiendo este criterio. Seguimos, bueno, pues dijimos, vamos a ver todos aquellos que tienen inmuebles que tengan alguna construcción residencial, lo consideramos vivienda, pero no sabemos exactamente cuáles son viviendas, cuáles no, o sobre todo qué agregación de construcciones son una vivienda. Dijimos, bueno, también tener en cuenta dónde había parcelas con división horizontal, división no horizontal, y bueno, pues avanzamos, pero detectamos que repetíamos el número de viviendas, sobre todo en viviendas que en la realidad son viviendas unifamiliares. Por ejemplo, en un pueblo, catastro, cada planta la considera una construcción. Si decimos que es una construcción y era una vivienda, pues podríamos estar diciendo que donde en verdad hay una vivienda había dos torres. ¿De acuerdo? Y ya iremos viendo. Y nos quedamos al final, llegamos a la opción 4, que es la que al final hemos dado por válida, y hacemos el análisis, la búsqueda, la identificación de cada unidad de vivienda a partir de la tipología constructiva. Entonces, para las parcelas con tipología, bueno, edificios con tipología de vivienda unifamiliar, se identifica como vivienda la agregación de construcciones con destino residencial que pertenecen al mismo vivienda. Y la superficie total debe ser igual o mayor a 25 metros cuadrados. ¿Vale? Esto no tiene más complicación, pero para donde sí hubo, bueno, tuvimos que darle algunas vueltas y tomar decisiones, fue en tipologías de vivienda colectiva. Había dos opciones. La 1, parcela con un solo bien inmueble y con más de una construcción con destino residencial. Sería el ejemplo que he puesto antes de un edificio con X número de viviendas, pero que es un solo bien inmueble y está en régimen de alquiler. El propietario es único. Hay 10 viviendas, pero hay un solo bien inmueble. Y para catastro, pues hay un solo bien inmueble con usos y posiblemente también con destino residencial. Entonces, ahí lo que hemos hecho es identificar como vivienda la agregación de construcciones con destino residencial que están en el mismo bloque, escalera, planta y puerta. La dirección al nivel de planta, o sea, bloque, planta y puerta, es la que nos indica cuáles son las distintas viviendas que hay en ese edificio. Y dentro de la tipología de vivienda colectiva, las construcciones con tipología de viviendas colectivas que no cumplen la condición 1, en ella, pues cada inmueble se contabiliza como una vivienda. No hay más. La diferencia fundamental es detectar si en una parcela con tipología colectiva hay un solo bien inmueble o hay varios. En principio, nos puede resultar chocante, aunque es así, que en un edificio con viviendas de tipología colectiva haya solamente un bien inmueble, pero seguramente se está en esta situación en la que en verdad pues en alquiler hay diversas viviendas. El ejemplo sería el siguiente. El edificio parece que es el mismo, puede ser el mismo, o digamos de características similares, pero como bien inmueble a la derecha tenemos 4 bienes inmuebles. La tipología es de vivienda colectiva en los dos casos,
Pero en el ejemplo de la derecha, pues cada bien inmueble, lo podemos ver aquí, el A, el B, el C y el D, cada bien inmueble es un comercio, o en este caso, 3 viviendas. Y aquí es un solo bien inmueble. Pero tenemos construcciones diferentes, con planta y puerta diferentes. Y eso es lo que nos indica que aquí, por supuesto, hay un comercio, pero que aquí hay una vivienda, 2 viviendas y una vivienda. Y en la otra construcción identificamos una oficina. El ejemplo real podría ser este, en Cádiz, Plaza de Falla, y observamos que hay, bueno, no aparece aquí en esta ficha, la consideración de edificio de vivienda colectiva, pero hay un solo bien inmueble. Observáis, uso principal residencial, se ve ahí abajo, esto publicado pero con quien lo podéis ver, y se dice que ese bien inmueble tiene 805 metros cuadrados. Si observamos la ficha, hay una serie de construcciones, 5 en este caso, con planta y puerta diferentes, entonces nos está indicando que ahí tenemos pues 5 viviendas. Algunas tienen 44 metros cuadrados y otras tienen 190 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Para la tipología de vivienda unifamiliar hemos hecho también algunas operaciones similares, eso nos hemos dado cuenta en fases posteriores, y esto suele ocurrir, estamos hablando de viviendas unifamiliares, no siempre, pero casi siempre, en espacios de urbanización un poco irregular. Entonces observamos que hay un solo inmueble, pero hay varios chalets. ¿De acuerdo? Puede ser en urbana, puede ser en rústica. Ahí hemos tomado decisiones parecidas a las anteriores, simplemente con la salvedad de que en caso de rústica es siempre cuando los bienes inmuebles tengan 3 construcciones o más, y en urbana 6 construcciones o más. Un poco a partir de cierto muestreo nos hemos dado cuenta que ahí es donde tenemos que poner el umbral para tomar esta decisión. Bien, esto sería en Cádiz por parcela la opción 1, y si vamos a la opción 4 observamos que hay más viviendas. Hemos detectado, hemos localizado más viviendas. La 1 y la 4. Esto sería ya en celdas, y si ampliamos vemos toda la bahía de Cádiz y vemos los distintos municipios y vemos dónde está concentrada en celdas de 250 metros las viviendas que hay en el centro. Podemos con esto saber cuántas viviendas hay en Andalucía. Pero cuántas viviendas, no solo el número de viviendas, sino las características, entre ellas qué dimensiones son las que tienen. Observamos también que las viviendas que hay según tipología, viviendas familiares, plurifamiliares, etc. Y simplemente me acerco aquí a observar, esto me dice que sí, pues esto es la página del IECA, donde podemos consultar esta información, podemos descargarla en formato de SHP, podemos la hoja de cálculo, WMS, WFS también, o ver este visor donde podemos ver, por ejemplo, las viviendas que hay por celda. En Córdoba, observamos cómo la ciudad de Córdoba tiene una concentración de viviendas en la parte más urbana, y sin embargo esta urbanización del Brillante tiene menos viviendas. Pero vamos a consultar que aquí, bueno, tenemos esto para 2022-2020, pero podemos ver el tamaño de las viviendas y observamos cómo esto cambia. En el Brillante, que es una urbanización de chalets unifamiliares con parcela grande, pues las viviendas son más grandes. Frente a la zona más central de Córdoba, o podemos ver, por ejemplo, viviendas plurifamiliares o viviendas unifamiliares aisladas. Vamos observando ya cómo es el patrón territorial de ocupación del terreno en este caso. O número de viviendas con piscinas de uso unifamiliar. Bueno, pues observamos dónde están. Creo que ya no tengo ya más cosas que ahora mismo. Bueno, no hay PDF, vale. De acuerdo. Y después, bueno, también el IECA lo que utiliza es la base de datos longitudinal de población de Andalucía, donde se localiza la población, y estos señores de este departamento pues ubican el hueco, y a partir de ahí nosotros hemos utilizado esta fuente para
contrastar y ver si la información que nosotros hemos obtenido pues, es válida o no es válida o hemos podido validar. ¿De acuerdo? Muchas gracias y bueno, ¿Las piscinas son las declaradas o las reales? las piscinas son las dos. Son las que quedan registradas por catastro. Muchas de ellas no son declaradas, pero el catastro las conoce. Sabemos cómo, ¿no? La mayoría son no declaradas. Pero insisto que el catastro las tiene registradas. Y una pregunta, la parte de la descarga masiva de las fichas de los datos de construcción, ¿cómo lo hacéis? El dato, yo por ejemplo, cuando utilizamos, con el dato descargamos el municipio entero, pero no tiene el dato de las construcciones, creo. Sí, creo que sí lo tiene, pero ahí me pilla porque nosotros tenemos acuerdo con Catastro. Iria puede explicarlo. Iria. Como Instituto de Estadística y Cartografía de la Comunidad Autónoma, tenemos acceso a la información estadística que recibe la Comunidad Autónoma de Catastro. Entonces, el fichero CAD, no tenemos que descargarlo. La parte de Insight, que también la utilizamos para una parte del proceso, la tenemos que descargar. Pero los ficheros de intercambio con las comunidades autónomas llegan vía. Pero yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede descargar la información de bienes inmuebles y la de construcción a través de la. Claro, como yo la vez que hemos hecho el 1. Sí, municipio, eso sí. No, eso seguro que sí, que es municipio a municipio, pero sí se puede descargar en principio toda la información que es pública. ¿Sí? Claro, masivo, o sea, los 780 municipios de Andalucía no se puede hacer una sola vez, hay que hacerlo uno a uno. Pero sí aparece toda la información que es pública, es la descarga. Bueno, pues ya para clausurar la sesión, daros las gracias a todos los asistentes presenciales, a todos los que estén siguiendo online la sesión. A mí me parece súper interesante. Dar las gracias también y la enhorabuena a todas las entidades que trabajan con datos catastrales de los dos países por los esfuerzos que hacéis realmente, porque al final esa información es de la más próxima al ciudadano, tiene una gran utilidad y todos los esfuerzos que hacéis pues realmente revierten en todos. Entonces, bueno, simplemente desde mi punto de vista, pues daros las gracias a todos por el esfuerzo. Y por mi parte, pues clausuramos la sesión. Muchas gracias a todos.